Ok, perfecto entonces. Les vengo a hablar algo muy sencillo, muy fácil, ¿verdad? Muy rápido también, sobre la comunicación GNSS, más que todo enfocado a lo que son, a la serie BZI, ¿verdad? De los escáneres. Y básicamente hay tres tipos de receptores que pueden integrarse con el escáner, más que todo de la serie BZ, y en esta parte lo vamos a enfocar básicamente en lo que es el levantamiento LIDAR, pero específicamente para aplicaciones estáticas, ¿verdad? Entonces tenemos tres posibilidades, donde la primera que tenemos es que la serie BZI cuenta con un receptor interno, ¿verdad? Ya es una sola, o sea, es una sola frecuencia que acepta este tipo de receptor interno, que es el L1, o sea, no posee grandes características, pero sí le da al escáner la capacidad de con solo agregarle esta antena que ustedes ven acá, agregarle la capacidad de contar ya con posición, ¿verdad? En segundo lugar tenemos el receptor, este que vemos acá es un receptor multifrecuencia, un receptor un poco más avanzado, lo distribuye también Rigel, ¿verdad? Y le da todas las capacidades de posicionamiento GNSS al escáner. Y lo que vamos a ver nosotros, más que todo, es la integración con receptores externos, en este caso con un receptor Trimble R12, ¿verdad? En este tipo o en esta tercera configuración para hacer la comunicación GNSS, nosotros la podemos hacer con distintos receptores, ¿verdad? De distintas marcas, de distintos modelos. Lo único que tiene que tener la capacidad del receptor de poder enviar un mensaje NMA, y ese mensaje NMA lo puede enviar vía puerto serial. Puerto serial es cuando tenemos o sea, cable a cable directamente entre el escáner y el receptor. También podemos tener una comunicación por Bluetooth o también por Internet, ¿verdad? En esta parte por Internet, y básicamente lo que es cómo le llega el dato al escáner, tenemos que tomar en cuenta que el escáner y el receptor tienen que estar en la misma red, ¿verdad? Y el receptor que tenga la capacidad de poder enviar ese NMA que necesita el escáner a través de un puerto específico. Este puerto igual puede utilizar el protocolo TCP/IP o el UDP. Estos son protocolos de transferencia de datos vía Internet. Entonces, ahí tenemos las tres posibilidades de conectar el escáner, más que todo de la serie BZI, con los distintos tipos de receptores. Los dos primeros son proporcionados por Rigel, y podemos igualmente integrar cualquier otro tipo de receptor siempre que cumpla estas características. Cuando hablamos de las correcciones RTK, ¿verdad? O sea, es como para mejorar la precisión del GNS que está conectado con el equipo. El escáner puede recibir correcciones diferenciales RTK directamente, es decir, el escáner recibe la corrección directamente desde la base, y el mismo escáner hace lo que es el proceso o el trabajo del cómputo para la corrección GNSS, pero también existe la otra posibilidad de que nosotros le enviemos el mensaje NMA ya corregido y que se encargue el mismo receptor que se está integrando con el escáner de entregarle el NMA ya corregido, ¿entiendes? Pero para el caso donde el escáner tiene que hacer esto, o sea, tiene que realizar el cómputo como tal de la corrección GNSS, el escáner nos brinda distintas posibilidades de integración, entre las cuales nosotros tenemos la REC 3G4G, es sencillamente un chip que se le conecta, o sea, el escáner tiene la posibilidad de nosotros ingresarle un chip GSM, y nosotros teniendo internet podemos conectarnos con una base en trip que le brinde esas correcciones. La otra posibilidad que tenemos es a través de Wi-Fi o cable de red, ¿verdad? En este caso, nosotros podemos recibir lo que es en trip igualmente con un servidor que proporciona las correcciones, y también nosotros podemos recibir esas mismas correcciones a través del puerto TCP/IP, también el UDP, pero es importante destacar acá que el escáner tiene la posibilidad de conectarse tanto como cliente como servidor. O sea, el escáner ir a buscar el dato a un equipo o también recibirlo directamente. La otra opción que nosotros tenemos de recibir las correcciones RTK, tenemos el Bluetooth,
Básicamente es como emulando un puerto físico en el escáner. El mismo escáner se encarga de eso, o sea, está dentro de sus características, dentro de sus configuraciones, y prácticamente nosotros nos comunicaríamos como que si fuese una conexión de puerto serial vía cable. Y la otra, importante también, nosotros podemos recibir ese tipo de correcciones a través del LoRa, pero hay que hacer la mención de que solamente con el receptor multifrecuencia que es proporcionado por Rigel. El modelo es el Rigel BZI, que está especial para esa serie BZI, ¿verdad? Y una base Rich, que es un modelo en específico. Importante destacar también que el protocolo de correcciones RTK soportado es RTCM 3.2. O sea, ese es el único protocolo que el escáner puede recibir para él mismo hacer el cómputo de la corrección diferencial. Este es un protocolo bastante estándar. Eh, También me imagino, o sea, hay muchas empresas también que tienen distintos tipos de protocolos, pero por lo menos hasta ahora este es el protocolo que maneja Rigel. ¿Entiendes? Ahora, ya entrando en lo que es la configuración GNSS, eh, nosotros vamos a hacer la configuración o se hace a través de unos perfiles de configuración GNSS dentro del escáner, ¿verdad? Estos perfiles pueden ser creados y pueden ser compartidos, bueno, incluso, o sea, se tiene que mantener el mismo receptor o tener las mismas características de la conexión para que puedas compartir esa información entre un escáner y otro. Estos perfiles se pueden crear directamente en la interfaz del usuario, ¿verdad? La interfaz de usuario del escáner, es decir, en la pantalla del escáner tú puedes crear y ir creando esos archivos o esos perfiles de configuración GNSS, pero también se pueden cargar al escáner a través de un archivo JSON que contiene todos los parámetros que son necesarios para establecer la comunicación con el receptor GNSS. Por ejemplo, en ese caso, nosotros vemos en pantalla que tenemos un archivo JSON, ¿verdad? Que es un archivo simplemente de texto plano que contiene los parámetros. Por ejemplo, ahí vemos como la posición de la antena con respecto al escáner, vemos el modelo del equipo como tal, del receptor. También podemos ver todo lo que, o sea, ahí en ese archivo va a estar todas las configuraciones necesarias para establecer la comunicación. Nosotros vamos a ver un pequeño ejemplo de configuración GNSS y la integración con un receptor Trimble R12, ¿verdad? Es como que ya hemos mencionado que básicamente como están esos tres tipos y los dos primeros, o sea, el receptor interno y el receptor proporcionado por Rigel, ellos prácticamente se configuran, o sea, la configuración es súper sencilla ya que Rigel, ¿verdad? Con solo prácticamente de conectar los receptores ya hace todas las configuraciones necesarias y hay como una perfecta como integración entre esos, ¿verdad? Nosotros en este ejemplo lo vamos a hacer, o sea, con un receptor externo, pero igualmente Rigel proporciona, o sea, todas las posibilidades y todas las configuraciones necesarias para hacer algo sencillo y rápido. Lo vamos a hacer directamente a través de la interfaz del usuario, ¿verdad? O sea, en la pantalla del escáner. Lo vamos a hacer desde cero, ¿verdad? Vamos a ver un video con respecto a esto, pero antes vamos a ver lo que es unos aspectos que tenemos que tener en consideración para este tipo de configuración particular que nosotros vamos a hacer en este instante. Primero es que la comunicación la vamos a hacer a través de uno de los puertos con físico del receptor R12, ¿verdad? Lo otro que vamos a hacer es que vamos a enviar un mensaje NMA-GGA. GGA es un tipo de mensaje NMA, perdón. Lo vamos a enviar desde el receptor al escáner, ¿verdad? Y tenemos que configurar la salida de ese mensaje a través del receptor, o sea, a través del web UI del receptor. La otra consideración que vamos a tomar es que el escáner va a recibir SNMA GGA por el puerto con físico que está en la parte superior del escáner, ¿verdad? El escáner de la serie BZI cuenta con dos puertos con físico, uno que está en la parte de arriba del escáner que rota junto con el escáner, y hay otro puerto con en la parte de abajo que está fija en la parte donde están los conectores. Eso sería como el puerto 2. En este caso nosotros lo vamos a conectar directamente en el puerto con físico que está en la parte superior y lo vamos a hacer a través de un cable, ¿verdad? El cable que vamos a utilizar es un cable que es proporcionado por Rigel, un cable pequeño, Lemo, este es el cable.
se conecta directamente con el puerto COM desde del receptor, y con el puerto COM tú conectas, lo conectas directamente al escáner, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer acá y lo que vamos a estar viendo en el video. Y las correcciones RTK van a ser recibidas directamente por el escáner desde un servidor Entry de Geocom, ¿verdad? Y lo vamos a hacer a través de la red celular, porque esta serie BZI cuenta con la posibilidad de nosotros ingresarle un chip para celular 4G y 3G. Lo otro importante destacar es que tenemos que tener en cuenta el offset, o sea, la diferencia, eh, o sea, la diferencia entre el centro de fase del receptor y el origen del sistema de escáner. Yo creo que puse una diapositiva un poquito más, acá está, ¿verdad? Esto es un ejemplo donde tenemos un escáner BZ400i. Esto yo lo saqué de los manuales que están dentro de cada escáner posee, por supuesto, su disco duro, y dentro de los discos duros, tú, en la memoria interna, tú puedes descargar todos los manuales y toda la información necesaria que Rigel te proporciona. Entonces, en este caso tenemos un R8 que está encima del escáner con el adaptador tipo, o el adaptador que ofrece Rigel para ese tipo de integraciones, y el offset, que en particular o sea, nos resultó luego de hacer el cálculo, fue de 0,337 metros, metros, centímetros, sí, metros. Eso es la diferencia entre lo que es el receptor R12, o sea, el centro de fase del receptor R12 con el centro del sistema de coordenadas del escáner. Vamos a ver el video acá, es un video corto. Esto es la pantalla principal del escáner. Nosotros nos podemos dirigir a lo que es la parte de GNSS, le damos a nuevo. Aquí le ingresamos el nombre del perfil, en este caso le vamos a poner R12 on top. Eso hace referencia a que nosotros estamos conectando el receptor en la parte superior del escáner, en ese puerto COM. Entonces le vamos a hacer esas referencias. Esto es solamente el nombre del archivo de configuración o del perfil de configuración GNSS, y lo que estamos haciendo es copiando ese mismo nombre para ponerlo después en la parte de la descripción. Aquí vamos a agregar ese offset. Tenemos 0 en X, 0 en Y, y el monto la distancia que hemos calculado. Esa es la distancia en Z, ¿verdad? Le vamos a poner el mismo nombre de la descripción, perdón, del nombre en la parte de la descripción, y aquí es donde nosotros vamos a configurar lo que es el tipo de conexión, que es la parte de arriba. Configuramos lo que es la tasa de transferencia, 38.400, esa es la misma tasa que nosotros tenemos que configurar en el receptor, ¿verdad? Y aquí vamos a indicar el tipo de mensaje NMA que le vamos a estar enviando al escáner. Aplicamos la configuración, como le habíamos dicho, ¿verdad? Lo vamos a hacer, las correcciones RTK las vamos a transmitir, las vamos a recibir por un servidor Ntrip. Aquí nos vamos a conectar al servidor Ntrip de Geocom. Estamos colocando lo que es la dirección del servidor. Después vamos a colocar lo que es el puerto, lo que es el usuario, el password, ¿verdad? Y, o sea, aquí el mismo escáner está haciendo el cómputo o el procedimiento o el proceso que se tiene que llevar a cabo para lograr esa corrección GNSS. También está el caso donde nosotros le podemos enviar directamente el NMA ya corregido, pero es importante recalcar que el escáner cuenta con esa posibilidad. Ahí estamos haciendo el punto de montaje. Eso es que cada servidor Ntrip tiene diferentes tipos de montaje que corresponden a cada una de las bases que están configuradas en él. Y aquí simplemente configuramos lo que es el sistema de coordenadas. Y eso básicamente es todo. Nosotros podríamos configurar eso de una forma muy sencilla. Ese nombre que nos creó, o sea, todo lo que nosotros hicimos en el video, ¿verdad? Queda configurado en el escáner, ¿verdad? Y también se genera un archivo JSON, y este archivo lo podemos incluso compartir y utilizarlo en otro escáner siempre y cuando tenga las mismas características, ¿verdad?
Y es también importante recalcar que la forma de comunicación que nosotros estamos viendo, o sea, la forma de comunicación de los receptores GNSS que estamos presentando es en relación a levantamientos LIDAR estáticos, porque, por ejemplo, para aplicaciones de LIDAR móvil comúnmente se necesitan otras configuraciones adicionales, ¿verdad? Que estas tienen que ver más que todo con la sincronización del receptor GNSS con el escáner, y eso se hace a través de un pulso eléctrico que envía el receptor, que es un PPS, ¿verdad? Donde igualmente, bueno, también es bueno decir que el receptor que viene ya directamente con la serie BZI, o sea, que es vendido por Rigel, tiene completamente la integración ya lista para poder leer ese PPS, ¿verdad? Pero igualmente el escáner te da todas las opciones de configuración para poder llevar ese tipo de configuración o ese tipo de integración con receptores externos. Por ejemplo, nosotros hemos podido integrar receptores como el R750, lo hemos integrado para aplicaciones estático y para móvil también, incluso hemos podido recibir correcciones RTK vía radio UHF, ¿verdad? Utilizando el mismo receptor. Esto es como para que el levantamiento móvil eh, se haga completamente sin necesidad de redes locales o de internet. Esto es como especialmente para partes como ambientes mineros donde no se cuentan con este tipo de redes. Eso es más o menos lo que le quería decir, una configuración súper sencilla, súper rápida, donde nosotros podemos integrar distintos tipos de receptores de distintas marcas al escáner, en particular a la serie BZI. Ok, No sé muchas gracias, Obed. Sí, si tienes algún comentario. Vamos a dejar de compartir esto acá. sí, no, muy clara la presentación.